viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 4. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita, y dijo: Si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad. Y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó. Oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura, ¿no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este devocional Raíces. Hoy nos corresponde Job capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver este discurso, este mensaje por parte de uno de los amigos de Job que vino a visitarle. Ya hemos visto la historia, hemos visto el sufrimiento de Job hasta este momento y vimos de una manera muy impresionante que estos tres amigos vinieron y, impresionados por la situación, guardaron silencio por 7 días, acompañando a Job en su sufrimiento y en su dolor. Cosa admirable aquello. Muchas veces guardar silencio es lo más sabio que pudiéramos hacer. Pero aquí en el capítulo 4, el primero de ellos, Elifaz temanita, se dispone a hablar y darle un mensaje a Job. Y del mensaje que él da, yo quiero compartir contigo 3 puntos principales. Lo primero que me llama la atención son las palabras de Elifaz hacia Job. Él empieza diciendo algo, y si puedo parafrasear, algo como: yo sé que no te voy a gustar, pero es que no me puedo resistir guardar más silencio. Y empieza a hablar. Y en los primeros versículos dice lo siguiente. En Job capítulo 4 versículo 3 dice: He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Versículo 4. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Eso es lo primero que yo quisiera resaltar. En los capítulos 1 y 2 de Job, vimos el testimonio de Job en palabras de nuestro Señor. Él mismo dijo: ¿Has visto a Job, que es un varón recto, íntegro y temeroso de Dios? Este tal vez es el testimonio más importante de todos, pues era el mismo Señor hablando de Job. Pero aquí vemos ahora a uno de sus amigos, a Elifaz, reconociéndolo. Y él mismo está diciendo: tú eras de los que daban palabras de aliento, tú eras de los que ayudaban, tú eras de los que estaban ahí para los que necesitaban de ti. Reforzando y diciendo otra vez que el testimonio de Job era un testimonio de imitar, que era un testimonio de un hombre temeroso de Dios. Este Job era un gran hombre de Dios.
Este Job era un gran hombre de Dios por lo que podemos ver. Mas ahora, siguiendo con el capítulo, me llama la atención, mas ahora, siguiendo la lectura, me llama la atención lo que Elifaz sigue diciendo. En el versículo 5 dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ayer en el capítulo 3 escuchábamos a Gilberto mencionarnos cómo nuestra parte humana es parte de lo que nosotros somos. No solamente somos espíritu, también estamos en este cuerpo y tenemos esa dualidad y esa lucha. Nuestra parte espiritual quiere hacer lo correcto, pero como nuestro Señor Jesús dijo, a la verdad, la carne es débil. Y aquí vemos a un hombre, podríamos decir convencidos plenamente, un hombre espiritual como Job, íntegro, temeroso de Dios, pero que ante las circunstancias lo vemos abatido y lo vemos padeciendo. Y esto nos debe dar aliento, porque ninguno de nosotros es Superman, ninguno de nosotros es perfecto. Hasta el más espiritual de entre nosotros tiene que entender que el sufrimiento puede llegar a su puerta y que humanamente es correcto sentirse afligido. Lo que no sería correcto sería blasfemar y pecar en contra de Dios, obviamente. Pero entender que tú y yo somos de carne y hueso, que somos débiles, que necesitamos la gracia de Dios para continuar día a día. Le pasó a Job, aquí lo estamos viendo, en palabras de su amigo Elifaz. Pero bíblicamente hay otros ejemplos de hombres de Dios que sirvieron, que tuvieron un llamado, que fueron valientes, que fueron hombres y mujeres esforzados, pero que también en su humanidad en algún momento padecieron. Viene a mi mente Moisés, viene a mi mente el rey David, viene a mi mente el apóstol Pablo. Y mira que te estoy hablando de hombres que fueron esforzados y valientes, pero también te estoy hablando de hombres que tuvieron su momento de tristeza, de angustia. Viene a mi mente el profeta Elías. Inclusive viene a mi mente nuestro Señor Jesucristo, cuando preparándose para el Getsemaní, dijo palabras como mi alma está profundamente turbada. Y la Biblia nos cuenta que él hasta sudaba como gotas de sangre. Siendo el Hijo de Dios encarnado, también estaba sujeto a su cuerpo terrenal, a su humanidad. Por eso la Biblia dice que él, como sumo sacerdote, se puede compadecer de nosotros. Así que me llama la atención que aún en medio del sufrimiento vemos a un hombre espiritual, fuerte, valiente, pero también lo vemos afligido. Y vemos a su amigo Elifaz, de alguna forma, exhortándolo o aún reclamándole acerca de estas cosas. Y a partir del versículo 7, continuando con el mensaje de Elifaz, vemos a Elifaz queriendo decirle de una manera muy poética y muy bonita, y aprovecho aquí para comentar que el libro de Job es considerado dentro de la Biblia uno de los libros poéticos. Está antes de los Salmos, con los Proverbios, con Eclesiastés y con el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque hace parte de la sección poética de la Biblia. Pero volviendo a nuestra historia, a partir del versículo 7, Elifaz, de una manera muy bonita, empieza a decirle a Job que es muy probable que esto haya venido como consecuencia de su pecado. Empieza a decir como unos proverbios y como unos cantos y como unos poemas, como por ejemplo el versículo 7, mira lo que le dice. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras le está diciendo, si tú fueras recto, no estarías pasando por esto. Y también le está diciendo, y si tú fueras inocente, no te estaría pasando todo esto. Y aquí tenemos dos verdades. ¿Cuáles son estas dos verdades? Número uno, que en esta vida no hay un hombre o una mujer perfectos. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay ninguno que se pueda presentar delante de Dios como puro y recto. Solamente hay uno que ha sido sin pecado alguno y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir acerca de Job? Que seguramente era un pecador como cualquier ser humano. Sin embargo, en su humanidad ya vimos el testimonio que dio nuestro mismo Dios, que era un varón recto, íntegro y temeroso de Dios. Y también vimos el testimonio que el mismo Elifaz ha dicho inicialmente.
Pero Elifaz tiene esta teología, tiene este entendimiento de que si Job está sufriendo, debe ser consecuencia de su pecado. Y cuando analizamos esto a la luz de toda la palabra, mis hermanos, nos damos cuenta que esto sería un error doctrinal. Si el sufrimiento llega a nuestras vidas, puede ser, sí, por causa del pecado y puede ser consecuencia de nuestro pecado, pero también la Biblia nos enseña, como en el libro de Job, como en otras apartes de la Biblia, que no necesariamente tiene que ser por el pecado. Nosotros tenemos la revelación del capítulo 1 y el capítulo 2, en donde nos muestra la conversación que hubo entre Dios y Satanás. Y eso nos lleva a concluir que no fue culpa de Job o no fue por causa de su pecado. Y también viene a mi mente un episodio de Jesús con sus discípulos, en donde le preguntaron a Jesús, ¿este está así por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Y Jesús respondió, ni por el uno ni por el otro. Esta situación se ha presentado para la gloria de Dios. Así que podemos concluir que el sufrimiento puede llegar a nuestras vidas también, simplemente como parte del proceso de la soberanía de Dios para nosotros. Sí, puede llegar como consecuencia del pecado, pero no todas las veces. Por eso es importante poder interpretar la Biblia a la luz de toda la Biblia, no solamente de un pasaje. Y entonces, ¿qué pudiéramos decir de Elifaz? ¿Que es un tipo malvado y perverso? Yo no lo veo así, yo lo veo como un amigo sincero de Job, que ya estuvo 7 días acompañándolo en su dolor y ahora no se puede resistir. Y de manera sincera quiere hacer su aporte, pero nosotros nos damos cuenta que su aporte es equivocado, que su apreciación del sufrimiento es equivocado. Pareciera que él quisiera defender la justicia de Dios, pero nosotros que tenemos la revelación completa de la palabra, nos damos cuenta de que las consecuencias no eran por el pecado de Job. Otra cosa muy importante que pudiéramos concluir de todo esto es que no todo sufrimiento necesariamente es castigo. Son los procesos de Dios para nosotros. El libro de Santiago nos dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que estas pruebas producen paciencia, sabiendo que esta paciencia va haciendo su obra para que nosotros seamos perfectos y cabales. Dios está obrando en nosotros. También en Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, permanezcan en mí. El que no da fruto va a ser echado fuera, mas el que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Y ese ser limpiado, ese ser podado, puede venir en forma de pruebas y de sufrimientos también, para nuestro beneficio, para nuestra santificación y para la gloria de Dios. Así que no siempre es por consecuencia de pecado. Tal vez para los amigos de Job, lo mejor hubiera seguido quedarse en silencio acompañándole, como lo hicieron por 7 días. Sin embargo, el resto del libro va a ser ahorita una discusión entre los amigos de Job, Job mismo, otros personajes que aparecen y luego el mismo Señor. Así que yo te animo a que no te pierdas el resto de esta serie. Está buenísimo. Ya vimos aquí en el capítulo 4 cómo Elifaz dio sus palabras. Ya vamos a ver en el capítulo 5, capítulo 6 y así sucesivamente cómo viene este intercambio y nosotros qué podemos aprender de todo esto. No te pierdas la serie. Sigue conectado, sigue creciendo, sigue edificándote y que sigas siendo bendecido en todas las cosas. Dios te bendiga. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces,
firmes en la verdad, raíces